Con el objetivo de explicar la sociedad que le tocó vivir, el filósofo español desarrolla en ella una de las ideas claves de su pensamiento, el hombre masa. ¿Por qué es importante hoy en día, ya después de varios años de la publicación del libro de José Ortega y Gasset, el concepto de hombre masa? El hombre masa sería consecuencia de que en su tiempo habrían mejorado las condiciones de vida de las clases populares y la burguesía. Según Ortega y Gasset, la comodidad de que disfrutaba lo habría llevado a la abulia, pensando únicamente en él, en su bienestar, pidiendo todos los derechos sin reconocer sus obligaciones, despreciando las jerarquías. ¿Qué es el hombre masa? Para Ortega, la clasificación humana en la que él se basa no viene precedida por títulos nobiliarios o por el contrario por capacidad económica, es decir, no es aristocracia, burguesía, proletariado, masa, lumpen, etc. Tampoco tiene que ver con una condición de obrero que es lo que normalmente llaman la masa obrera, no tiene que ver con eso, tiene que ver con naturaleza de las personas. Por ejemplo, nosotros podríamos ser herederos aristócratas y ser parte del hombre masa. Hoy en día incluso todas las élites gobernantes son hombre masa tal como lo escribía Ortega y Gasset en comienzo en 1926. Ahora bien, el hombre lo divide entonces en dos grandes grupos, aquel que se esfuerza para llegar a algo, es decir que tiene algo, una meta, una visión, y aquel que no tiene nada, a aquel que simplemente se satisface consigo mismo. El mejor ejemplo que él colocó, la mejor metáfora que él colocó son boyas que van a la deriva. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer de la humanidad es esta, en dos clases de criaturas, las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva. El hombre masa, el hombre homogéneo, el hombre sin atributos particulares, el hombre sin características propias estereotipado, que sería el hombre masa, es el hombre estereotipado. El hombre que tenemos con un estereotipo y de él dicen que pertenecemos a este grupo, no por nuestros logros sino por nuestra naturaleza, por nuestra herencia o por otra característica. Eso es lo que debe entenderse como hombre masa, así nos da a entender Ortega. Masa es el hombre medio. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, en una determinación cualitativa. Es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. El hombre masa es un niño mimado. Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre masa actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por lo tanto, de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que solo él existe, y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él. El mejor ejemplo de hombre masa es el experto. El especialista nos sirve para concretar enérgicamente la especie y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad, porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad, pero tampoco es un ignorante, porque es un hombre de ciencia, y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio. Ortega nos hace una definición final de lo que es el hombre masa, y en general el hombre masa es el que cumple con lo siguiente. Este hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre,
es solo un caparazón de hombre constituido por merecido la fori, carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga.